Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Roxana y les doy la bienvenida a mi canal Roxana Entre Libros y el día de hoy quiero intentar algo un poco diferente, quiero hacer un book tag. Y como un poco de explicación previa, les cuento que a mí me gustan mucho los libros de Agatha Christie, como podrán notar de los pocos videos que he hecho anteriormente, y es por eso que me decidí a hacer un book tag de ella. Esto está principalmente inspirado en un tag que vi en la comunidad de BookTube en inglés, específicamente de los canales de Hungry Bookworm y Lily's Vintage World. Sin embargo, me tomé la libertad de cambiar casi todas las preguntas para ajustarlas a lo que yo quería hablar de Agatha Christie, porque busqué mucho, tanto en español como en inglés, algún tag que tuviera las preguntas que yo quería contestar, pero como no encontré ninguno o algo que se le pareciera, pues las rehice casi todas yo misma. No creo que sea totalmente original porque hay algunas preguntas que sí tomé de estos canales que les digo, así que por eso les dejo los créditos de sus canales también. Y ya dicho todo esto, comencemos con el book tag. Pregunta número 1. ¿Con qué libro conociste a Agatha Christie? La respuesta corta es La Casa Torcida. Este fue el primer libro que leí de Agatha Christie. Pero me gustaría contar un poco sobre la manera en que conocí a esta autora. Y es que yo conocí a Agatha Christie hace muchos años porque hubo una época en la que estaba muy adentrada a los libros policíacos, tipo los de John Katzenbach. Y también había empezado como que mi fanatismo por Sherlock Holmes. Entonces andaba buscando algo que se pareciera a ese género, algo de misterio. Yo no sabía mucho, pero cuando busqué recomendaciones me topé bastantes veces con el nombre de Agatha Christie. Así que tiempo después, cuando tuve oportunidad, quise comprar un libro y entré a una página de una librería, no sé si fue de Gandhi o de Péndulo, pero busqué su nombre y el primer libro que me apareció para compra de que lo tenían en existencia y podían mandarlo enseguida fue La Casa Torcida. Ese fue el primero que vi de ella y me animé a comprarlo. Leí la sinopsis, me dio curiosidad y así de simple me lo compré. Y recuerdo mucho que lo leí tan pronto como me llegó y me encantó, me impactó bastante. Porque a pesar de que era como que la misma fórmula que venían siguiendo otros libros que ya había leído, donde, ok, pasó un crimen, lo descubren, así de simple. Aún así me encantó la manera en que Agatha Christie narraba las cosas, como que toda su esencia a mí me impactó bastante y desde ese entonces pues he querido seguir leyendo todos sus libros. Y bueno, la historia de este libro se trata de una pareja de novios, Charles y Sofía, que se conocen en el Cairo y prometen reencontrarse después de vuelta en Londres, porque ahí es donde viven. Todo muy bonito, todo cool, ellos enamorados, pero sorpresa, sorpresa, cuando Charles regresa a Londres, se enteran por el periódico, por una noticia del periódico, que en la familia de Sofía tienen un pequeño problema, y es que el abuelo acaba de ser encontrado muerto, probablemente asesinado, y todos los que viven en esa casa, incluida su prometida Sofía, pues son sospechosos. Toda la trama a mí me encantó desde el principio hasta el final y siento que es una buena manera de comenzar a leer a Agatha Christie, o bueno, por lo menos funcionó para mí. Pregunta número 2. ¿Cuántos libros has leído de Agatha Christie? Aquí quiero mostrar con mucho orgullo mi pequeña colección de Agatha Christie. Los saqué todos de mi librero para poder contarlos, ya los conté, son 32 en total, pero lamentablemente no los he leído todos, aunque no lamentablemente, porque la verdad es que lo he hecho medio a propósito. Y bueno, toda esta colección me ha tomado cerca de 8 años completarla, construirla con mucho amor y muy apenas yo creo que ni voy a la mitad de toda su obra. Y cuando me di cuenta de que tal vez llegaba a un límite de los libros que podía conseguir de ella en formato físico, pues intenté limitarme. No sé si les ha pasado esa sensación de que no quieres terminarte algo que te gusta, entonces dejas un poco. Bueno, así me pasa con los libros de Agatha Christie. Como en ese entonces sabía que era difícil de conseguir cada uno de sus libros, pues conseguía en un año 5, pero evitaba leer a 2 para tener que leer si es que ya no podía conseguir más. Esa era mi lógica.
Últimamente sí me he estado agarrando a leer un poco más de ella porque han estado reeditando todos los libros de Agatha Christie aquí en México. Bueno, creo que también en España han estado sacando unas nuevas ediciones de colores muy bonitas. Entonces yo tengo la esperanza de que ya saquen, aunque sea regularmente, todas sus novelas aquí en México. Así que por eso ya me siento un poco más tranquila. Y bueno, de estos 32 libros que les digo, he leído 22. Y eso quiere decir que aún me faltan otros 10 por leer de los que tengo aquí, que son todos estos. Pregunta número 3. ¿Cuál es el último libro que has leído de Agatha Christie? Eso es fácil. El último libro que leí de ella es Muerte en las nubes. Es un libro muy bueno. Se trata de un asesinato cometido en un avión en el que va a bordo el detective Hércules Poirot. Yo ya hice una pequeña reseña en mi canal, creo que fue la primera que hice y me ha gustado mucho, así que lo recomiendo. Pregunta número 4. ¿Cuál es el libro que quieres leer a continuación? Definitivamente el que le tengo más ganas en este momento es Sangre en la piscina, sobre todo porque aquí lo tengo, pero también porque me suena muy interesante desde el título, Sangre en la piscina. Y bueno, desde ahí nos dice más o menos de qué se trata. La sinopsis no dice mucho más. Solo cuenta que Poirot lo invitan a una casa, a una mansión, y cuando llega ve a un hombre moribundo porque al parecer le acaban de disparar y hay una pistola que se cae a la piscina y únicamente dice eso. Pero para mí desde ahí me parece muy interesante, así que ya estoy esperando leerlo. Pregunta número 5. ¿Cuál es tu libro favorito y el menos favorito hasta ahora? Esta es una pregunta muy difícil de responder. Creo que no podría escoger solo uno. Primero tendría Muerte en el Nilo y El tren de las 4:50 porque los recuerdo mucho y siento que los tengo en mi corazón. Pero no creo que sean mis más favoritos. Para el top, el más alto, tendría que poner a El asesinato en el Orient Express. Puede sonar muy cliché, pero de este libro me gustó todo. El misterio, la resolución, los personajes, el trasfondo de todo. Todo me encantó. De hecho, no me sorprende la gran popularidad que tiene esta novela. Es una de sus novelas más populares y la verdad lo entiendo perfectamente porque a mí también me encantó. Y en cuanto al que menos me ha gustado, tendría que decir La muerte visita al dentista. No es que no me haya gustado, la verdad lo disfruté mucho, pero creo que de entre todos los que he leído es el que menos me ha impactado. De todas formas, sí lo disfruté mucho, me gustó, pero en mi top queda hasta abajo. Pregunta número 6. ¿Cuál libro leerías de nuevo? Esta es una excelente pregunta porque justo quiero volver a leer 2 libros que yo sé que me gustaron mucho, pero como que he ido olvidando, así que esta sería una oportunidad. Y esos son 10 negritos y 3 ratones ciegos. Así que espero la oportunidad de tener tiempo libre y poder releerlos. Pregunta número 7. ¿Cuál es tu adaptación favorita de un libro de Agatha Christie? La verdad es que solo he visto una adaptación de algo de Christie y esa fue la película de Asesinato en el Orient Express, así que diré que esa es mi favorita. La verdad es que sí me gustó mucho. Recuerdo que la vi justo o poco después de haber leído el libro, así que traía todo fresco y recuerdo que me gustó mucho. No hubo cambios extremos y aparte los actores recuerdo que me gustaron, especialmente el de Poirot. Actualmente estoy esperando la película que es la adaptación de Muerte en el Nilo y se suponía que iba a salir creo que hace un año, pero la retrasaron. Entonces he estado esperándola con muchas ansias para poder ir a verla al cine, sobre todo porque hace mucho que no voy al cine y me gustaría que la primera película que voy a ver después de todo esto de la pandemia sea justamente Muerte en el Nilo. Pregunta número 8. ¿Has leído algún libro sobre la vida de Agatha Christie? Aquí sí de plano no tengo nada, no he leído absolutamente nada de Agatha Christie que no sean sus novelas, pero sí tengo interés en 2 libros específicos que hablan de su vida o sobre ella.
El primero es La guía de venenos mortíferos de Agatha Christie, que justamente se trata de los venenos que ella utilizó en sus novelas a lo largo de toda su obra, porque como dato curioso, ella fue una experta toxicóloga y sabía muchísimo sobre estas sustancias mortales. Y el segundo es El secreto de Agatha Christie. Este es un libro de ficción basado en un suceso de la vida real de Agatha Christie, porque como otro dato curioso, ella cuando vivía hace muchos años estuvo desaparecida por 11 días y hasta la fecha sigue el enigma de lo que pasó en ese tiempo, a dónde fue, qué hizo, todo eso. Y por eso esta autora toma este hecho real y nos cuenta una historia de ficción sobre lo que pudo haber pasado. Así que desde ese entonces, desde que yo descubrí este libro, me ha dado mucha curiosidad por saber cuál es su teoría de lo que le pasó a Agatha Christie durante esos 11 días de su desaparición. Pregunta número 9. ¿Poirot o Miss Marple? Esta es una pregunta difícil porque los dos tienen sus propios encantos, pero la verdad es que sí he disfrutado más a Poirot. Cuando descubrí a los malos, me encantan sus explicaciones tan elocuentes al final de los libros y siempre me ha dado mucha gracia que hable de sus células grises todo el tiempo, así que me inclino más por él, pero solo por un poquito. Los dos tienen su personalidad, así que aquí solo es cuestión de gustos. Y por último, pregunta número 10. ¿Qué libro recomiendas de Agatha Christie? Bueno, recomendaría cualquiera, la verdad. No hay pierde con ninguno de sus libros. Pero para variarle un poco de los que ya he estado mencionando anteriormente, yo recomendaría Los elefantes pueden recordar. Este es un libro muy cortito y el misterio a resolver es de un crimen que sucedió 10 años antes, así que van buscando las pistas con las personas que puedan recordar algo de lo que pasó en ese entonces. Yo cuando lo leí no pude descifrar el misterio, me tomó por sorpresa y aparte creo que es uno de sus libros menos conocidos o al menos no es de los más populares, así que estaría bien darle más reconocimiento. Y esas fueron todas las preguntas de este tag. Creo que va a terminar siendo un video muy largo, pero es que yo quería hablar mucho de Agatha Christie. También creo que las preguntas terminaron siendo muy diferentes a las del tag original, pero es porque esto era lo que yo quería responder, de lo que yo quería hablar. Más que nada porque quiero documentar aquí mi viaje por los libros y tener un registro de los libros que he leído, lo que más me gustaba, para así en unos años compararlo y saber, ver cuánto ha crecido mi colección y saber si mis gustos han cambiado o algo. Voy a dejar las preguntas en la descripción por si les gustó el tag y también quieren hablar mucho de Agatha Christie como yo. Ojalá se animen a hacerlo porque me gustaría conocer más gente que es fan de Agatha Christie. Y bueno, eso sería todo para el video de hoy. Muchas gracias a todos por ver hasta el final y dejar sus comentarios. Espero que regresen para el siguiente video. ¡Nos vemos!